Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu, después de su sorpresivo matrimonio, rompe el silencio entre lágrimas en una entrevista exclusiva. Esla Turkoglu, una de las actrices más queridas del panorama turco, ha dado un paso que nadie esperaba, se casó en secreto con su pareja, el empresario Kerem Alkan, en una ceremonia íntima celebrada en Estambul. La noticia se mantuvo en secreto durante semanas, pero lo que realmente ha impactado a sus fans ha sido su primera entrevista después del enlace. Una conversación que, lejos de estar llena de alegría y celebraciones, estuvo cargada de emoción, lágrimas y confesiones profundas. No fue fácil para mí, ni para él, simplemente necesitábamos estar lejos de todo, de todos. Y fue lo que hicimos, comenzó diciendo Esla visiblemente conmovida. La actriz, quien siempre ha sido muy reservada con su vida privada, decidió abrir su corazón por primera vez, revelando detalles desconocidos de su nueva vida. Durante la entrevista, que tuvo lugar en el jardín de su casa en Çekmeköy, Esla habló entre sollozos sobre los cambios que ha vivido desde su matrimonio. A veces, una sonrisa en la mañana de alguien que amas puede sanar años de dolor, dijo. La joven artista confesó que ha atravesado un proceso emocional muy profundo en los últimos meses, un viaje que la ha llevado a replantearse muchas cosas. No soy la misma Esla de hace un año. He cambiado. He aprendido a escucharme, a cuidarme y a entender lo que realmente quiero en esta vida. Y Kerem ha sido mi refugio, declaró. Sus palabras, llenas de sinceridad, tocaron el corazón de muchas mujeres que han seguido su carrera desde sus inicios. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa. Esla también compartió los momentos difíciles que ha tenido que enfrentar desde que se casó. Ser una figura pública te expone a muchos juicios. Y cuando decides tomar decisiones personales, como casarte en secreto, sabes que vendrán críticas. Pero lo hicimos por nosotros, no por los demás, afirmó con firmeza. La actriz también habló sobre cómo ha cambiado su rutina diaria. Lejos de las luces del plató, ahora disfruta de actividades más tranquilas, como cocinar en casa, pasear por el bosque con su perro y compartir cenas familiares con Kerem. Nunca imaginé que lo simple pudiera hacerme tan feliz. Antes vivía a 1000 por hora, ahora respiro, y eso es un regalo, comentó con una sonrisa melancólica. Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Esla recordó el día de su boda. Estábamos solos, solo nosotros dos y un par de amigos cercanos. No hubo lujo, no hubo fotografías oficiales. Solo sí, entre lágrimas, un abrazo que lo dijo todo. Fue el día más sincero de mi vida. Tras un silencio breve, Esla se secó las lágrimas con la manga de su suéter y miró hacia el cielo, como buscando las palabras justas. A veces me pregunto si hice lo correcto al esconder algo tan importante de mis seres queridos, de mis seguidores. Pero necesitaba proteger ese momento. Era nuestro, solo nuestro, dijo con una voz apenas audible. Durante la conversación, Esla también habló sobre su conexión con Kerem, describiéndolo como alguien que ha traído equilibrio y calma a su vida. Él no necesita hablar mucho. Su silencio me dice más que 1000 palabras. Cuando me ve cansada, simplemente me abraza. Y ahí, todo lo demás desaparece. Aunque confesó estar muy enamorada, también reconoció que su relación no está libre de desafíos. Somos muy diferentes. Yo soy impulsiva, emocional, a veces insegura. Kerem, en cambio, es racional, sereno, casi imposible de alterar. Hemos aprendido a ceder, a escucharnos, a respetar el espacio del otro. Y eso no siempre es fácil cuando estás bajo el escrutinio constante del público. La actriz explicó que, tras años en el mundo del espectáculo, estaba llegando a un punto de saturación emocional.
Hubo un momento en que ya no podía más. Me levantaba y no quería ir al set. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que estaba frente a mí. Fue Keren quien me ayudó a reencontrarme. Uno de los cambios más notorios en su vida, según contó, ha sido su relación con las redes sociales. Antes solía estar muy presente, compartiendo constantemente momentos de su día a día. Ahora, en cambio, su perfil parece haber entrado en una especie de silencio. Me alejé de las redes porque necesitaba reencontrarme sin filtros, sin likes, sin opiniones. Quería sentirme viva por lo que soy, no por lo que los demás esperan de mí. Respecto a su carrera, Esla fue honesta al admitir que se encuentra en una etapa de transición. Estoy leyendo guiones, pero ninguno me ha tocado el corazón aún. No quiero actuar por obligación. Quiero que mi próximo papel sea un reflejo de esta nueva Esla. Más real, más compleja, más libre. En medio de esta nueva etapa, la maternidad es un tema que también ha comenzado a rondar en sus pensamientos. No sé si estoy lista para ser madre, pero por primera vez en mi vida, me lo estoy permitiendo imaginar. A veces me descubro acariciando mi vientre sin querer, como si mi cuerpo ya estuviera esperando algo. Kerem y yo lo hemos hablado. Sabemos que, si llega, será cuando tenga que llegar. La actriz, que se ha caracterizado siempre por su compromiso con causas sociales, reveló que está planeando involucrarse en un proyecto educativo para niñas en zonas rurales de Turquía. He tenido muchas oportunidades, pero soy consciente de que no todas las niñas pueden decir lo mismo. Quiero devolver un poco de todo lo que he recibido. Cuando la entrevista parecía estar llegando a su fin, Esla tomó una pausa y, con la mirada fija en una vela encendida sobre la mesa, añadió, no quiero que me recuerden solo por los personajes que interpreté. Quiero que me recuerden como alguien que se atrevió a vivir su verdad, aunque doliera. Porque al final, lo único que realmente importa es poder dormir tranquila sabiendo que fuiste fiel a ti misma. Con esta frase, la entrevista concluyó en un ambiente de serenidad y profundidad. La imagen de una Esla renovada, vulnerable pero fuerte, quedó grabada en la memoria de quienes la escucharon. Sin necesidad de grandes titulares ni escándalos, su testimonio demostró que la autenticidad sigue siendo el valor más poderoso. Si les ha conmovido esta historia tanto como a nosotros, no olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios, queremos saber su opinión. Hasta el próximo video, queridas amigas.